Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos porque tú nos has dejado tu palabra para que a través de ella nosotros podamos ser guiados a tomar decisiones y a vivir por la fe en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra y que podamos comprender el propósito que tú tienes para nuestra vida. Bendice, Señor, tu palabra en nosotros y ayúdanos a hacer bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Y como podemos ver, este pasaje prácticamente va a hablar de varios temas, pero en particular hay uno muy importante que es el arrebatamiento de la iglesia. Pero vamos a empezar con el versículo 1 que dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces, el apóstol Pablo quiere que de alguna forma nosotros no estemos conformes con lo que ya hemos hecho. Porque muchas veces decimos, es que yo ya hice bastantes buenas obras, pero no es suficiente porque al final, como habíamos mencionado anteriormente, Efesios 2:10, cuando dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esto quiere decir que no debemos de cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que tenemos que abundar más y más en esto y sobre todo en cómo conducirnos, ¿verdad? Cómo tener control de nuestra vida, ¿verdad? Hay un dicho que he escuchado por ahí en la calle cuando dice: muchos saben manejar, pero no muchos saben conducir. Y el que conduce es el que conoce las reglas y las obedece. Mientras el que maneja solo va por el camino sin saber o sin querer obedecer las reglas. Y nosotros de alguna manera nos conducimos sabiendo lo que Dios quiere en nuestra vida, y por eso, ¿verdad? De alguna forma Él nos va a instruir. Verso 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Así que una de las cosas que tenemos es la palabra de instrucción para que la sigamos. Esto nos hace pensar un poquito en que no hay nuevas instrucciones. Por ejemplo, allí en el año 1846, José Smith se le presentó un ángel y le dijo: estas son las tablas y estos son los lentes para que puedas leer las tablas. Y surgió el libro del Mormón y surgió el mormonismo. Pero ya el apóstol Pablo había dicho antes en Gálatas, en el capítulo 1, en el verso 8, mas si yo o un ángel del cielo os predicar un evangelio diferente, el tal sea anatema. Entonces no hay hombre, no hay mujer y no hay ángel que pueda y que deba cambiar el mensaje bíblico. Es que lo dijo fulano, es que lo dijo sotano, es que lo dijo mengano, sí, pero ¿qué dice Dios en su bendita palabra? Entonces usted decidirá si le hace caso a los hombres o le hace caso a Dios. Así que de alguna forma tenemos aquí el mandamiento de cómo debemos conducirnos. Verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahora, el apóstol Pablo aquí quiere decir que la voluntad de Dios, una voluntad general, es que nosotros los creyentes sigamos creciendo en santidad. Existen tres tipos de santidad.
la santidad posicional. Posicionalmente somos santos delante de Dios. Él nos ve a través de Jesús santos. En Efesios, el apóstol Pablo nos ve en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Somos santos porque Él nos ha declarado santos. Pero después está la santidad progresiva, es decir, creciendo en santidad. Ahora, ¿qué quiere decir santo? Porque muchas veces, pues cuando uno habla de santo, pues uno piensa que un santo es un difunto. Y uno no está muerto, por lo tanto no puede ser santo. Bueno, esto es una ideología errónea contra la palabra de Dios. Porque si usted ve las cartas de Pablo, sobre todo, escribe a los santos y fieles que están en Éfeso, a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Galacia, a los santos. Por lo tanto, los santos están vivos, los santos van a leer las epístolas del apóstol Pablo. Y nosotros somos declarados santos, pero también debemos crecer en santidad. Allí el apóstol Pedro, en la primera carta, en el capítulo 1, en el verso 13, dice, porque escrito está, sed santos como mi Padre Celestial es santo. Dios quiere que seamos apartados del mal. Por eso, después habla de que os apartéis de toda inmundicia sexual. Eso es, de alguna manera, el principio de la santificación, que nos apartemos de las cosas inmundas que este mundo ofrece. Dice el verso 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La palabra esposa en el original es vaso. Que cada uno sepa tener su vaso. Y entonces aquí se puede interpretar de esta manera: vaso como mi cuerpo o vaso como mi esposa. Entonces, si no soy casado, pues mi cuerpo. Si soy casado, mi esposa, en santidad y honor. ¿Sabe? De alguna forma uno no puede dar nada que uno no tenga. Si yo no tengo amor, no puedo dar amor. Si yo no tengo comida, pues no puedo repartir comida. Si yo no tengo dinero, no puedo repartir dinero. ¿Sí me explico? No puedo dar nada que no tenga. Entonces yo necesito a mi vida agregar santidad y honor para que entonces yo pueda dar santidad y honor. Por eso dice, cada uno tenga su propio vaso en santidad y honor. Primero, tengo que yo procurar vivir la vida cristiana como Dios manda, para después poder exigir a otros que lo hagan. Así que, de alguna forma, Dios nos habla a través de esto. Después dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, lo que está diciendo, tú y yo sí conocemos a Dios. Entonces sí conocemos los mandamientos de Dios. Entonces sí conocemos la voluntad de Dios. Entonces no debemos andar como lo hace el mundo. Y aquí es donde tenemos que diferenciarnos. Por eso no podemos ser igual al mundo. Por eso existe música cristiana y música del mundo. Por eso existe un lenguaje y un lenguaje mundano, y por eso existe de alguna forma una diferenciación entre lo santo y lo inmundo. Los cristianos somos luz, el mundo está en tinieblas. Los cristianos estamos en la verdad mientras vivimos en un mundo de mentira. De alguna forma los cristianos tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y tenemos que hacerlo todos los días, porque todos los días tenemos necesidad de Dios.
no solamente cuando hay ciertas necesidades, sino todos los días para tomar decisiones, porque debemos recordar que Satanás está como león rugiente para ver a quién devorar. Un león, como lo hemos dicho anteriormente, un león no caza, el macho no caza. Cazan las hembras. Usted puede ver ahí muchos documentales, ¿verdad? Que las hembras se reúnen y tienen una estrategia cómo cazar, y de alguna forma allí están y llevan la comida, y el primero que come es el león, ¿verdad? Y entonces en el mundo animal también machismo, ¿verdad? No, es otro tema. Pero al final lo que podemos ver es que el león macho sí caza, pero es más astuto. ¿Por qué? Porque puede estar varios días sin comer y él está sigilosamente viendo, observando al débil, al enfermo, a la criaturita que no puede defenderse por su propia mano. Él está viendo al distraído, al que se aparta de la manada. Él está acechando a los descuidados, a los distraídos. Los cristianos no debemos distraernos con las cosas del mundo. Por eso el apóstol Juan en el capítulo 2, en el verso 14, nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, se constituye enemigo de Dios, porque el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, de alguna forma, podemos ver y podemos entender que Dios quiere que crezcamos en esto: ser santos, santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como lo hacen los que no tienen a Cristo en su corazón. Verso 6: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Qué pasaba en aquellos tiempos? Los tesalonicenses creían que el Señor venía pronto, que venía ya, que el reino se iba a instaurar inmediatamente. La gente vendía sus propiedades y decía: ¿para qué voy a tener si ya viene el Señor? Porque habían algunos, ¿verdad?, que habían torcido, que habían tergiversado el mensaje de Dios y empezaron a decir: ya el que tiene cosas materiales no tiene fe. ¿Verdad? Es como ahora: si tienes fe, da. De alguna forma siempre ha habido hombres que buscan su propio beneficio y de alguna manera engañan a los demás. Por eso el apóstol Pablo dice: ninguno defraude ni engañe a su hermano, porque había en esos tiempos también hombres que engañaban y defraudaban a la grey de Dios. Pedían prestado para no devolver, porque al final ya iba a venir el Señor. Entonces sabían que no iban a pagar porque no tenían para pagar, pero se comprometían porque ya venía el Señor. La gente dejaba sus trabajos porque ya venía el Señor. Entonces, de alguna forma habían descuidado, porque el Señor nunca te manda a esperar inactivamente, sino de una forma activa. Mientras Él viene, dice: id y haced discípulos a todas las naciones, vivan la vida cristiana como Él nos ha mandado. Así que dice que el Señor es el vengador, y lo vemos en Romanos 13: mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a que cuando somos agraviados, poner nuestra causa delante de Dios, porque Él se va a encargar. Por eso hay frases que dicen: hay un Dios grande que todo lo ve. Él se va a encargar de aquellas personas que hurtan, que roban, que matan, que violan y que de alguna forma, entre comillas, se salieron con la suya. El Señor nuestro Dios es el vengador.
y debemos de poner nuestra causa delante de Él. Nosotros no debemos tomar venganza por nuestra propia mano. El Señor Jesucristo nos los dice: cuando somos abofeteados, pongan la otra mejilla. Cuando te quiten tu túnica, da también la bata. Y cuando te hagan caminar una milla, ve 2. ¿Sabe? Pero no lo hemos entendido, porque cuando nos golpean, les golpeamos, y cuando nos quitan, nos defendemos y no le queremos dar más. Estamos muy ligados, muy aferrados a las cosas materiales de este mundo, cuando sabemos que no nos vamos a llevar absolutamente nada, nada, nada de lo que tenemos es nuestro, porque la misma Biblia dice: de Dios es el cielo y su plenitud y todo lo que en ellos hay. Así que aferrarse a las cosas no nos va a servir de nada, aunque somos administradores y Dios nos va a pedir cuenta de los recursos que nos dio, qué hicimos con ellos. Pero esa es otra historia. Verso 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? Santificación. Él quiere que seamos entonces santos, que no estemos en la inmundicia. Sinónimo de inmundicia: sucios, ¿verdad? El pecado nos ensucia. De hecho, cuando hablamos de la limpieza del corazón, sabemos que es con la sangre preciosa de Cristo, porque dice que nos lavó con su sangre de nuestros pecados. Así que, de alguna manera, ser santos, eso es algo que no pensamos mucho. Hoy voy a ser santo, ¿verdad? Muchos pensamos: hoy voy a hacer comida, hoy voy a hacer aseo, hoy voy a ir aquí, hoy voy a ir allá, hoy voy a hacer esto o aquello. Pero en su lista del día pone: hoy voy a ser santo. Yo creo que es una de las cosas que tenemos que agregar a nuestra lista diaria, porque Dios quiere que hoy seamos santos, que mañana seamos santos, que pasado seamos santos, pero mientras tanto, hoy, porque hoy vivo, hoy puedo, mañana no sé si podré, no sé si estaré. Por eso debemos procurar la santidad diaria y progresiva, cada día más. Verso 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que en Juan 14 dijo: no os dejaré huérfanos, sino que os enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual estará en vosotros y estará con vosotros? El Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos redarguye, que nos instruye, que de alguna forma nos da poder para vencer la tentación. ¿Sabe? En nuestros tiempos se ha tergiversado el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando Jesús es de alguna manera llevado a enseñar a los discípulos a orar, porque los discípulos le dicen: enséñanos a orar, como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Y entonces tenemos ahí Mateo capítulo 6, el Padre Nuestro. Y dice: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, no seáis como los publicanos, que aman las largas oraciones en público, sino tú, cuando ores, ve a lo secreto, en tu aposento, porque Dios en lo secreto te recompensará en público. Y ahí tenemos, la oración es ¿a quién? Al Padre. Si usted busca en la Biblia y rebusca en la Biblia, nunca hay una oración al Espíritu Santo, nunca. Pero la gente hoy ora al Espíritu Santo. Y alguno dirá: ¿pero qué tiene de malo si es el mismo Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de Dios. Bueno, pero tienen diferentes funciones, porque el Espíritu Santo no murió en la cruz, ni el Padre. Murió el Hijo.
Entonces, Dios nos ha enseñado en su palabra que la oración es al Padre en el nombre de Jesús, y después en Romanos 8 nos enseña, ¿por qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, lo cual indica que en la oración están los tres. La oración va al Padre en el nombre del Hijo, y el Espíritu Santo se encarga en santificar nuestra oración. Pero nunca jamás se nos ha enseñado a orar en el Espíritu. Y tampoco se nos ha enseñado a cantar que el Espíritu venga sobre nosotros. Pero de alguna forma, como se oye bien, como se oye bonito, y como es un poco pasional, ¿verdad? El asunto de el Espíritu Santo, porque además es la forma en que uno lo dice. Y entonces entendemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, que nos enseña, nos redarguye, nos instruye, nos convence, nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda a crecer en la gracia del Señor. Pero la función del Espíritu es una. Y si queremos saber, ahí en Juan 16 y Juan 14 está el ministerio del Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero nunca se nos invita a orar al Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, el verso 9, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y eso es algo que sabemos todos. Sabemos que nos tenemos que amar los unos a los otros. Eso es lo que dice la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Verso 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y es que hay algunos hermanos que son difíciles de amar, ¿verdad? Cuando tú conoces la debilidad de algún hermano, entonces ya como que, híjole, este hermano, ni parece hermano, pero Dios te dice, júzgalo. No, Dios te dice, ámalo. Y de alguna forma, el amar a los hermanos es orar unos por otros, y si tienes la oportunidad de exhortarlo, pues hazlo, ayúdale. Dice Gálatas 6:1, si algún hermano es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que si tú eres espiritual, ayuda a tu hermano más débil, y no le juzgues y tampoco hables del hermano, ¿verdad? Porque entonces ya se hace chisme y murmuración, y es algo que en la iglesia se debe evitar. El chisme y la murmuración que no son de Dios, y Dios lo prohíbe. Verso 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y de trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y entonces dice aquí el apóstol que procuréis tener tranquilidad. Tranquilidad referente a las cosas que suceden y que usted no puede controlar. Lo que quiere decir es, no se preocupen por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica y acción de gracias. Y después dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que allí Filipenses 4, 6 y 7 nos habla precisamente de esto, de que debemos tener tranquilidad. Debemos tener tranquilidad. No debemos de estar afanosos, ¿qué va a pasar? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? ¿Qué aquí? ¿Qué allá? ¿Qué va a llover? ¿Qué no va a llover? Pues que llueve, y si no llueve, pues ni modo. Y si hace frío, pues que haga frío. Y si el ladrón roba, pues ya el Señor se va a encargar de él. Nosotros debemos tener, ¿qué? Tranquilidad. Y ocuparnos en las cosas que sí tenemos que hacer. No debemos preocuparnos, pero sí debemos, dice,
trabajar, ocuparnos de nuestros negocios, de nuestros asuntos y trabajar con nuestras manos de la manera que nos ha mandado Dios a través de los apóstoles. ¿Qué tenemos que hacer? Ocuparnos en vez de preocuparnos. Ocuparse hace más que preocuparse. Sigue el verso 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses, como ya habían vendido todo, como ya se habían gastado todo, porque el Señor venía, ya no tenían nada y estaban pidiendo. Qué mal testimonio, ¿verdad? Estar, hermano, no tendrás un taquito porque ya me comí todo y hermano, no estás trabajando. No, pues es que el Señor ya viene. ¿Para qué me empleo si ya el Señor viene? Pues porque tienes necesidad de comer todavía. Mientras el Señor viene, tienes que hacer muchas cosas. No puedes estar sin hacer nada. Verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que murieron, de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. El cristiano no debe estar triste por sus difuntos. Si no son creyentes, no puede hacer nada. O sí puede sacarlos del infierno. Y si son creyentes, no debería de estar gozoso porque está en la presencia de Dios, porque ya no tiene sufrimiento, porque ya no tiene necesidad. Por eso dice, no se comporten como los incrédulos que no tienen esperanza, sino que nosotros los creyentes debemos de estar dichosos cuando nuestros familiares son creyentes, son cristianos, y sabemos que van a ir a la presencia de Dios, como los que no tienen esperanza. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó a los que durmieron, a los que murieron con él, en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, no nos vamos a adelantar al cielo a los que durmieron. De alguna forma, uno tiene que comprender y uno tiene que recordar que todos vamos a morir. Todos, sin excepción. Aunque podamos vivir 1000 años en este mundo, va a llegar el momento en que vamos a morir. Pero no importa los años que vivas en esta tierra, lo que importa es lo que viene después, a dónde vas a pasar la eternidad, en el cielo o en el infierno. De eso se trata. Por eso dice, no te entristezcas si tu familiar es cristiano, va a ir al cielo porque lo dice la Escritura. Ahora, aquí habla de la venida del Señor en las nubes, pero no de la segunda venida del Señor a hacer justicia y juicio a Israel. No viene a regir con vara de hierro porque nos da varias pautas. Ahí en el verso 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, lo que está diciendo acá es que va a haber una voz de mando y que va a haber una trompeta. No se deben confundir esta trompeta con las 7 trompetas del Apocalipsis. Porque hay un pasaje en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, que de alguna forma habla de esto, que dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y aquí de alguna forma podemos verlo en el verso 50 de 1 Corintios 15, dice, pero os digo, hermanos,
que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto habla del arrebatamiento de la iglesia. Los muertos serán llamados a resurrección a través de una trompeta que no sé yo si se oirá por todo el mundo o solo lo oirán los muertos. Porque ahí usted de repente puede oír en internet, puede ver en internet, ya están sonando las trompetas del Apocalipsis, ¿no? Y se hace viral y se oyen ahí, así como una trompeta, ¿no? Y todo, ya viene el Señor. Pero es contrario a lo que dice la palabra de Dios, porque antes la iglesia tiene que ser llevada al cielo. Recuerden que hay dos historias, por decirlo de esta manera. Una historia de la carne terrenal y una historia celestial. En la historia celestial está la iglesia. Si ustedes recuerdan, Juan 14, voy pues a la casa de mi Padre a preparar morada para vosotros. Si no fuese así, yo se los hubiera dicho. Señor, no sabemos a dónde vas, ni sabemos el camino, le dice Felipe. Felipe, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que no es a través de la religión, no es a través de las buenas obras, no es a través de lo que yo creo, de lo que yo pienso, sino a través de Cristo Jesús. Solo Cristo salva, solo Cristo limpia, solo Cristo perdona, no la religión. ¿Cuántas religiones no hay? Miles, más de 10,000 religiones. Pero a alguien se le ocurrió decir, porque en la antigüedad, cuando el Imperio Romano había hecho la Via Papa, que es los caminos romanos, y decían todos los caminos llevan a Roma. Entonces a alguien se le ocurrió decir, todos los caminos entonces también llevan a Dios. Y a otro, traduciendo todo eso, dijo, todas las religiones llevan a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso decimos, solo Cristo salva. Solo Cristo, no la religión, solo Cristo. Y entonces sigue diciendo el pasaje que los muertos resucitarán primero y nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados. Pero dice voz de mando, el verso 16, voz de arcángel, y solo hay un arcángel en la Biblia, se llama Miguel. Si usted busca arcángeles en la Biblia, solo va a encontrar a Miguel. No va a encontrar a nadie más. Y ahí en las religiones, no, es que los arcángeles y no sé qué, y se llaman así, se llaman así. A ver, en la Biblia muéstrame, y solo vas a encontrar a Miguel, el arcángel Miguel. ¿Ok? Así como se menciona el nombre de uno que se llama querubín, y ese era Lucero, que se convirtió después en Satanás, y usted lo puede ver ahí en Isaías 14 o en Ezequiel 28, como Satanás, siendo un querubín, se convirtió en un ángel de maldad. Así que, de alguna manera, uno tiene que entender que el único que puede resucitar es Cristo. Dice el verso 16, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, Jesús será anunciado en su venida. Pero no es la segunda venida de Cristo, sino la venida de Cristo por la iglesia. ¿Por qué? Luego nosotros, dice el verso 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire,
y así estaremos siempre con el Señor. La palabra arrebatados es arpazo y es de donde surge rapto. Por eso algunos dicen el rapto de la iglesia, aunque a algunos no les gusta porque se oye fuerte, porque no nos gustan los raptos. Sin embargo, es el arrebatamiento, que también quiere decir rapto, que es de una manera violenta ser quitados de la tierra. Eso es lo que quiere decir arrebatamiento. Así que de alguna forma los creyentes serán arrebatados. Va a llegar ese momento en la historia de la iglesia, no sabemos cuándo, pero va a haber un momento en que los cristianos van a desaparecer de este mundo y los no creyentes se van a quedar a experimentar el juicio de Dios, lo que veíamos hace un momento, el día del Señor, un día terrible, donde Israel será juzgado y donde las potencias del cielo sufrirán y habrán grandes señales en el cielo y terremotos y pestes y el sol quemará a la gente y demás. Por eso Dios nos quiere librar de ese día. Dice allí, siguiendo el texto, en el verso 17, dice: y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y dice, en las nubes. En las nubes. ¿Dónde están las nubes? Arriba, en el cielo, ¿cierto o no? Entonces el Señor Jesús no llega a tocar la tierra. Porque si vemos en el Apocalipsis, cuando el Señor en su venida viene con sus santos, pisa el monte de Sión y el monte de Sión es partido y ahí se va a hacer un gran valle donde va a ser la última batalla. De alguna forma tenemos que ver y contextualizar lo que dice la Biblia. ¿A quién lo dice? ¿Por quién lo dice? ¿Es a la iglesia o es a Israel? Porque nosotros no somos Israel, somos la iglesia. Porque hay muchos que dicen, Israel ya ha sido desechado. El apóstol Pablo en Romanos 11 dice que Dios no ha desechado a su pueblo, porque de ellos son los pactos y la promesa. Cristo un día va a restaurar a su pueblo Israel, pero la historia de la iglesia es otra. Y dice que vamos a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y esta es nuestra esperanza, estar vivos para siempre, no en el infierno. El infierno son para los desobedientes, para los que no quieren a Cristo, para los que no quieren su iglesia, para los que no quieren su palabra. Para ellos es el infierno. ¿Por qué? Porque rechazan a Cristo. ¿Por qué? Porque no creen en Jesucristo. ¿Por qué? Porque no quieren andar en el camino. ¿Por qué? Porque no valoran el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y estiman en poco lo que Cristo hizo en la cruz, y es más cómodo ir a una religión donde la corrupción se ve porque peco, pero rezo unos cuantos ahí y ya me perdonaron, y doy un poco de limosna y ya estoy salvo de esos pecados, cuando Dios dice que el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no ya ha sido condenado, no por obras, para que nadie se gloríe. Cristo vino a salvarnos, solo Cristo salva, y de alguna forma uno tiene que creer lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y así estaremos siempre con el Señor. Verso 18 y último: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. La pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás a cuentas con Dios? Si el Señor viniera hoy, ¿te quedarías o te irías con Él? Si eres salvo, te vas a ir, pero si no lo eres, te vas a quedar. Y si dudas, te vas a quedar, porque es la fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que no se ve. Creemos en el Señor, entonces vivamos por el Señor. Vamos a orar para terminar en esta tarde. Bendito Padre Celestial, te agradecemos
porque nos has salvado no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la sangre de Cristo que derramó en la cruz por nosotros. Y dice tu palabra que si creyéremos seremos salvos. Y Señor, nosotros creemos en Jesús, únicamente en Jesús. No creemos en la religión, creemos en Jesús, en su muerte, en su resurrección. Y creemos que un día vendrá por nosotros. Señor, bendice tu palabra en nuestra vida. Y que tu nombre sea glorificado a través de nuestras acciones. Llévanos a las personas que no son salvas a dar este mensaje, que tú vienes pronto a salvar, pero también a juzgar a aquellos que te han rechazado. Señor, ayúdanos a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Ayúdanos a procurar ser santos en este día. Bendito sea, Señor, porque tú hablas a través de tu palabra, porque tú quieres nuestro bien, tú nos guías y queremos seguirte. Bendito seas, y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.